A veces uno se pregunta, ¿cómo hace el Señor para entender mi necesidad? ¿Cómo hace el Señor para escucharme? ¿Cómo hace el Señor para saber qué es lo que necesito y dármelo a veces cuando está de acuerdo a su voluntad? Y es eso, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, Él no tiene que voltear el oído para escucharnos. Él está en nosotros, conoce nuestros pensamientos, es testigo de nuestras obras. Y si uno no entiende esto, si uno no recapacita acerca de esta realidad, uno se va a perder muchas maravillas, se va a perder muchas evidencias de la obra de Dios en nuestras vidas, pero también va a exponer muchísimo al Espíritu Santo a nuestros pecados y a nuestros errores. Hola amigos, una vez más estamos aquí en este caso para analizar algunos videos virales y me han pedido que reaccione, así que vamos a verlos juntos a ver qué sucede. Y vamos al primero. A ver. Hoy está dejando de predicarse a Cristo. Y el púlpito cristiano está convertido en un púlpito de exhortaciones a ser buen chico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay referencia directa al compromiso cristiano con Cristo, viviendo a Cristo. ¿Es así o no es así? En general, poned vuestro internet y buscad un sermón del domingo de una gran iglesia. Generalmente esto lo oí yo directamente. Bueno, seguro que entre nosotros hay alguno que ha pecado esta semana, ¿verdad? No te preocupes, porque Dios está enamorado de ti. ¿Qué te parece? ¿Pero qué te parece? Bueno, esto es lo que se está predicando hoy. Esto es lo que se enseña a los jóvenes en nuestras iglesias. Quiero deciros que la iglesia de Cristo hoy está haciendo mundanos decentes, pero no cristianos comprometidos. Bueno, es verdad esto, y creo que me parece que este siervo es español, me parece. Creo que sí. Y bueno, España es un país que está muy alejada, muy fría en las cosas del Señor, por no decir alejado, ¿no? Y yo creo que acá no hemos llegado a tanto. Creo que todavía aquí hay iglesias donde se predica el Evangelio correctamente. No tengo duda de eso. Pero sí soy consciente de que esto está sucediendo en otros lugares, sí. Sí, claro que sí. Basta ver en internet, basta ver en las iglesias multitudinarias cómo están, qué es lo que se predica, qué es lo que se enseña. Lamentablemente aquí esos videos tienen muchos seguidores, ¿no? Hay hermanos que van a iglesias donde se predica el Evangelio correctamente, pero son ávidos consumidores de estos predicadores que salen y dicen cosas parecidas a lo que hemos escuchado. Y no les llama la atención, no hay un discernimiento que los haga eliminar ese tipo de información o de videos, sino que los disfrutan y los escuchan y hacen comentarios y eso sí me parece bastante incongruente. Si somos de Cristo, somos de Cristo. Y creo que no hay ninguna alternativa para ningún otro mensaje que no sea el bíblico y que no sea el que corresponde realmente al llamamiento y a la demanda del Señor. Estoy de acuerdo con este pastor, estoy totalmente de acuerdo y lamento mucho, pero es también parte de las cosas que van a suceder, que están sucediendo y que es necesario que sucedan porque son las señales que van advirtiendo a la cristiandad fiel de que tienen que ponerse las pilas, tienen que dejarse de hacer tonterías, perder el tiempo y predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el llamamiento para hoy día, para los cristianos.
Quiero compartir con ustedes esta porción bíblica que está en 1 Corintios, capítulo 2. Voy a leer los 3 primeros versículos. Yo sé que está en un contexto un poco distinto, pero sirve mucho para lo que queremos explicar o graficar. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto es lo que tenemos que hacer. Primero, dejarnos de lado con nuestras experiencias personales y el uso de conocimientos extra bíblicos. Yo tuve una experiencia, escuché a alguien decir una vez que, refiriéndose a los pastores que no tenían mayor conocimiento cultural, vamos a llamarlo así, referirse a ellos como pastorcitos que lo único que saben es la Biblia. Y me dio tanto rechazo no pude decir nada porque era una autoridad para mí en ese momento, era un pastor. Pero nunca olvidaré esa frase porque me marcó tremendamente. Y Pablo está diciendo eso justamente, no me propuse ir a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría, sino solamente predicar a Cristo y a este crucificado. Y además, dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso es lo que debemos hacer. No tenemos tiempo para más. A ver, seguimos con un nuevo videíto que nos han pasado. Vamos a ver. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Pues resulta que no. Resulta que el pueblo de Dios hoy es la Iglesia de Jesucristo, compuesta por judíos y gentiles, por todos los que creen en Cristo Jesús. Lo importante es que, ¿sabes cómo llama David a este pueblo? No mis súbditos, sino un pueblo singular. Es decir, un pueblo excepcional, un pueblo único. Y David me dice, ¿por qué es singular? En el versículo 23 me dice, porque fue rescatado por Dios. Dios intervino en Egipto, sacó ese pueblo de la miseria donde estaba, lo llevó por el desierto y lo puso en la tierra prometida. Y de la misma manera hizo con nosotros. La Iglesia unida, sentada esta mañana en este lugar, es el resultado de la operación divina en omnipotencia salvadora para constituirnos su pueblo personal. Escucha, mi hermano amado. La Iglesia de Jesucristo, imperfecta como tú la ves muchas veces. Esa Iglesia de la que tú te quejas continuamente. Esa Iglesia que para ti tiene poca importancia y está siendo mal conducida. Dios pagó el precio de la sangre de su Hijo por esa Iglesia. Bien. Es verdad, pues. Es verdad, me parece conocido este siervo. Creo que es Pérez Milo. Sí, no, y su rostro también, porque yo he seguido algunos cursos con él. Sí, es verdad. Es verdad. Alguna vez he dicho que esta iglesia nuestra, esta iglesia de Cristo, esta iglesia de Dios, este pueblo de Dios, que somos nosotros, todos los que hemos confesado nuestra fe en Jesucristo, judíos y gentiles, somos el pueblo de Dios. Y sí, somos una iglesia que está en, no digamos formación, pero está en proceso de santificación, por eso es que él reconoce, y yo también, de que podemos cometer errores, pero eso nos introduce en el proceso de santificación que Dios nos ha prometido. No entendí bien cuál era el sentido de esta porción que me han puesto.
Tal vez reconocer que algunos judíos son parte del pueblo, o al revés, algunos gentiles somos parte del pueblo de Dios. Sí, definitivamente, no hay diferencia. Hemos sido injertados y además al ser injertados tenemos que ser, vamos a llamarlo de una manera, respetuosos con el olivo principal, con el tronco que es Israel. Entonces, para todos aquellos que están en estos momentos cristianos, que están hablando mal de Israel por las cosas que están sucediendo, que no voy a analizarlas porque no voy a entrar en ese terreno, pero sea cual fuere las circunstancias, hay que mirar con cierta distancia, no una distancia en el sentido de lejanía, sino en el sentido de no faltar el respeto, no hablar mal, no hablar mal básicamente de Israel, ¿no? Yo no lo hago. Alguna vez me he puesto a analizar estas circunstancias y si uno hace un análisis mental, humano, sí, evidentemente uno podría encontrar muchas fallas, pero es Israel. Y así como la Iglesia de Cristo tiene algunas fallas, es la novia de Cristo. Así que bien, sigamos adelante, busquemos otra. Creemos que santificación es no pecar. Cuando le preguntamos a alguien si está en santidad, ¿qué queremos decir? Si no ha pecado, ¿no? Pero la realidad bíblica es que santificación es algo mucho más amplio que no pecar. De hecho, la Biblia dice, el que dice que no tiene pecado, miente. Entonces ninguno estaría en santificación. Pero por otro lado, la Biblia dice que todos somos santos. Entonces, santo no es ausencia de pecado. Santo es apartado para Dios. Alguien que vive exclusivamente para Dios. Esa es la santificación. El resultado de eso obviamente será una vida alejada del pecado. ¿Sí? Pero santificación es la obra del Espíritu Santo separándonos, apartándonos para un uso exclusivo para Dios. ¿Sí? Usted sabe que en el Antiguo Testamento se santificaban los objetos, ¿sí o no? ¿Sí? Las ropas de los sacerdotes eran santas. Los utensilios del templo eran santos. Ahora, ¿un objeto puede pecar? No. Entonces, santificación no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esos objetos eran separados exclusivamente para Dios. ¿Sí? Pero no es el tema, solo para mencionarlo, ¿sí? O sea, un aspecto de la naturaleza del Espíritu es la santificación. Otro aspecto, y este está mucho más relacionado con lo que vamos a hablar hoy, es la habitación. Diga por favor, habitación. Hermanos, una de las cosas que la Iglesia sabe en la teología, pero en la práctica y en el vocabulario diario y en nuestras costumbres no lo entendemos, es la habitación. El Espíritu Santo vino a hacer morada en nosotros, a habitar dentro nuestro. Nosotros todavía seguimos hablando y seguimos con cosas que tienen que ver con el antiguo pacto. Entender la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es fundamental, si no vamos a cometer muchos errores. ¿Cuál es la diferencia, hablando del Espíritu Santo, entre el antiguo y el nuevo pacto? En el antiguo pacto, el Espíritu Santo siempre actuaba de manera externa. Usted va a leer que y vino el Espíritu Santo sobre tal profeta. Y vino el Espíritu Santo sobre Sansón y lo llenó de fuerza. Siempre el Espíritu Santo era algo externo, porque no vivía dentro de las personas. Venía sobre las personas y las capacitaba para una tarea especial. Bien, hermanos, sí, es verdad, ser santo es ser separado. Aunque yo podría discrepar un poco en el sentido de que no tiene relación con el pecado,
porque obviamente el pecado está en conflicto con la santidad, definitivamente. Lo que podríamos decir en todo caso es que el pecado que es parte de nuestra naturaleza, y por causa de nuestra relación con Cristo, por causa de nuestra redención, ya no ejerce ese poder sobre nosotros, sino que más bien se hace tan evidente el pecado en nosotros por causa del Espíritu Santo, que nuestra tendencia en esta nueva naturaleza es rechazar el pecado. Evidentemente no podemos eliminar el pecado sino hasta que partamos a la presencia del Señor y seamos despojados de este cuerpo de muerte, como dice Pablo. Entonces, sí, hay un trabajo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros en medio de esta santificación en la que nosotros hemos sido introducidos. Somos santos en proceso de santificación, vamos a llamarlo así. Somos santos porque la santidad nos la adjudica Jesucristo. No porque seamos santos, sino porque Él es santo. Y al estar nosotros en Él, entonces nosotros recibimos la condición de su santidad. Pero nosotros entramos además en un proceso de santificación, que es lo que cada uno de nosotros experimenta cotidianamente cuando identificamos nuestros pecados y los identificamos y nos damos cuenta y nos arrepentimos y pedimos perdón y tratamos de enmendar el camino. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Para eso nos han santificado, para eso nos ha separado el Señor, para ingresar en ese camino de santificación que no terminará sino hasta el día de Cristo, como dice Pablo, ¿no? Aquí en Filipenses dice, en 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Exactamente. Eso es, hay una buena obra que se está ejecutando en nosotros y que irá perfeccionándose hasta el día del Señor. Y esta obra no es nuestra obra, hermanos, es obra del Señor. Y nosotros tenemos que conducirnos con toda la dignidad del Evangelio de Cristo para poder ser santificados en este proceso, ¿no? Un proceso que no va a culminar con una santificación en la carne, con una santidad, mejor dicho, en la carne. Va a culminar cuando ya no estemos en la carne y podamos ahí sí ejercer la santidad de Dios con toda libertad. Esto con respecto a lo que es ser santo, ¿no es cierto? Y luego se tocó el tema del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo, la morada que somos para el Espíritu Santo, es verdad, el Señor ha venido a morar en nosotros, cosa que como el hermano ha dicho, no sucedía en el Antiguo Testamento. Con la venida de Cristo ha sucedido esto. Con la obra redentora de Cristo, recién allí, a partir de ese momento, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de los que le reciben. Antes de eso, el Espíritu venía y se retiraba, venía y se retiraba, venía, ejercía su labor profética, milagros, lo que fuese, y luego se retiraba. Y bueno, eso es una realidad, evidentemente. Así que ahí no hay mucho que decir, es así. Solo que reconozcamos, porque creo que él hace un énfasis en el hecho de que el cristiano no recapacita en esta realidad espiritual que nosotros vivimos, que tenemos el Espíritu Santo. Y cuando uno entiende esto de una manera cabal, hay un cambio, algo sucede en nuestra forma de mirar nuestra propia vida
que no nos obliga, sino nos hace caer en cuenta de lo importante, que es que el Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, está aquí dentro de nosotros. A veces uno se pregunta, ¿cómo hace el Señor para entender mi necesidad? ¿O cómo hace el Señor para escucharme? ¿Cómo hace el Señor para saber qué es lo que necesito y dármelo a veces cuando está de acuerdo a su voluntad? Y es eso, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, Él no tiene que voltear el oído para escucharnos. Él está en nosotros, conoce nuestros pensamientos, es testigo de nuestras obras. Y si uno no entiende esto, si uno no recapacita acerca de esta realidad, uno se va a perder muchas maravillas, se va a perder muchas evidencias de la obra de Dios en nuestras vidas, pero también va a exponer muchísimo al Espíritu Santo a nuestros pecados y a nuestros errores. Tener la certeza de que el Espíritu Santo vive en nosotros es parte de ese proceso de santificación que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Vamos a ver otro video, creo que este es el último. Y vamos a ver, escuchar. No hay una respuesta así como diciendo, bueno, en esta congregación está reunida la iglesia. Bueno, no sabemos cuántos de nosotros realmente estamos en Cristo. Pero Dios sí lo ve. Y Dios tiene comunión solo con el Hijo. Amén. Rogamos al Señor que nadie se pierda, ¿no? Que esa sea nuestra realidad. Pero es muy bueno ser consciente, porque la medida que nosotros tenemos de la vieja creación en nosotros es la que es consciente del mundo adámico. O sea que las personas que tienen una mayor medida de la vieja creación, aunque hayan nacido de nuevo, tienen una comprensión muy pequeña de la vida a la que nosotros fuimos unidos, ¿no? Y el mundo natural es mucho más real para ellos que la realidad de Cristo. O sea, para el hombre natural, lo real es aquello que puede tocar, ver, gustar. Y trae un relato acerca... Y tiene sentido. Me hubiera gustado escuchar un poco más, pero no sé a dónde va. Entiendo lo que ha querido decir al principio cuando dice que él no sabe si toda esta congregación que tiene frente a él es cristiana, es de Cristo, pertenece al cuerpo, ¿no? Y luego dice algo bastante fuerte, pero yo creo que es verdad, porque él dice, el Padre solo tiene comunión con el Hijo. Y entonces la iglesia está en el Hijo. Por lo tanto, esa comunión se extiende a nosotros. Creo que es lo que ha querido decir. Y si es así, es verdad. Es verdad. Entonces nosotros por causa de nuestra relación con Cristo, por causa de esa santidad adjudicada y por causa de esa comunión de Cristo con el Padre, nosotros tenemos comunión con el Padre. Es una lectura interesante, teológica. Me quedé ahí, me hizo pensar eso. Y luego más bien no sé qué. El hombre natural. Bueno, el hombre natural evidentemente,
Ahí también creo que me faltó un poco más de información porque primero estaba hablando del cristiano que no tiene una conciencia clara de lo que es su relación con Cristo. Y luego lo comparó con, no sé si lo comparó o lo equiparó con el hombre natural. Creo que no es así. Si es que esa ha sido su intención, no es así. De repente más adelante desarrolla él realmente su línea de pensamiento. Pero el hombre natural es un hombre natural que está sin Cristo y no entiende, ni conoce, ni le interesa saber nada de Cristo. El cristiano inmaduro, el cristiano que no ejercita su fe correctamente, no necesariamente es un hombre natural, de ninguna manera. Es un cristiano mediocre, podemos llamarlo, por ponerle un título. Es un cristiano que no hace ningún esfuerzo por su salvación, no porque él tenga que conseguir su salvación, sino porque el esfuerzo, cuando se solicita que nos esforcemos por nuestra salvación, está refiriéndose a que tenemos que buscar a Cristo, tenemos que conocerlo más, tenemos que abocarnos a Él, tenemos que ser obedientes, no porque eso cause o consolide, bueno, que eso origine nuestra salvación, sino que eso va a dar evidencia de nuestra salvación, ¿no es cierto? Y una de las cosas que un cristiano tiene que hacer es dar evidencia de su salvación. Tenemos que conducirnos de tal manera que sea evidente que pertenecemos a otro tipo de sociedad, a otro tipo de persona. La gente cuando nos ve interactuar tiene que darse cuenta de esto. Les tiene que haber pasado a ustedes seguramente, en el grupo de amigos que ustedes frecuentaban, donde las lisuras eran parte del lenguaje común, cotidiano, y luego ustedes conocieron a Cristo y el Señor les cambió la vida y ustedes empezaron a entender estas cosas y a aprender del Señor y dejaron de hablar lisuras, por decir un ejemplo, ¿no?, de los muchos que hay. Y estoy seguro que sus amigos tienen que haber dicho, hey, ¿qué pasó? Porque este pata hablaba como nosotros, pura lisura. Ya no habla lisura, ¿no? Entonces te preguntan, oye, ¿qué? Oye, celebra, ríete, ya no compartes esas cosas, ¿no? Tienes una nueva naturaleza, tienes una nueva condición. Entonces, esas evidencias son las que el cristiano tiene que mostrar. Si tú has recibido a Cristo y no te has esforzado por conocer este camino, ni por conocerlo a Él, entonces lo más probable es que o no has hecho una decisión realmente consciente, no has entendido, la Biblia dice que no te ha amanecido, entonces probablemente no haya pasado nada en tu vida y no ha habido ningún cambio. Pero si tú eres consciente de esto y empiezas a buscar al Señor, tú eres un cristiano y vas a entrar en el conocimiento de Él. Si te demoras, si se te hace tedioso hacerlo, si no encuentras el tiempo ni la oportunidad porque no te lo has propuesto, yo te aconsejaría que hagas un examen de conciencia, que revises tu vida, que revises tu relación con el Señor y que te arrepientas y que entregues tu vida realmente al Señor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.